Está inscrito el honorable señor diputado don Guillermo Teller. Puede hacer uso de su tiempo, colega diputado. Gracias, presidente. Es notorio en estos días que en Chile se está produciendo una confrontación de ideas entre los que quieren educación pública, gratuita y de calidad como un bien de uso público y aquellos que quieren mantener la educación como un bien de consumo regido por el lucro. Una confrontación entre los que estamos por mejorar la atención en salud primaria, dotando de mayor presupuesto del Estado al sistema de salud, y aquellos que quieren mantener una atención de baja calidad, esencialmente por la falta de recursos, de personal y de infraestructura. Estamos en una disputa entre aquellos que quieren mantener el sistema de pensiones miserables y aquellos que, al menos en una primera etapa, estamos por mejorar las pensiones más bajas y en un proceso llegar a un nuevo sistema previsional más justo y solidario. Esta es la razón, señor presidente, de la increíble campaña de falsedades que se ha levantado desde la pequeña clase política empresarial en contra de la reforma tributaria que vamos a aprobar hoy con toda seguridad en esta Cámara. Los promotores de esta campaña mediática de desinformación y de terror financiero son los mismos que se oponen ideológicamente y en los hechos a la reforma educacional. Ya hay discursos que se han dado en este hemiciclo que confirman esta postura de extrema derecha. Los que se oponen son los que no tienen interés en el mejoramiento de la salud pública porque les interesa mucho más las millonarias transferencias de fondos desde el sector público al privado para hacer sus negocios, entre otras en la Clínica Las Condes, y que está bien que existan, pero no a costa de los pobres y de la clase media. Son los mismos que se oponen a las reformas laborales, que deben permitir igualdad de condiciones para las negociaciones entre empleadores y trabajadores, lo que sí se debiera transformar en real palanca de crecimiento, desarrollo y fin a la desigualdad al obtener el mundo laboral mejores sueldos y salarios y mejores condiciones en el trabajo. Los que se oponen son los mismos que nos dijeron que el año 2013 la economía de nuestro país crecería en un 4,9%, lo que resultó ser otra falsedad, lo que además redundó en un presupuesto de la nación abultado que no tuvo los ingresos que se le plantearon al país y que desde luego significan un déficit que atenta contra el desarrollo de la nación. Y cuidado, señor presidente, son los mismos que nos dijeron que la reconstrucción del 27F estaba terminada en un 98%, pero empezamos a descubrir que los hospitales no estaban y siguen llegando informaciones que nos alertan sobre el no cumplimiento de la construcción de viviendas, y estos son enormes hoyos financieros que se tendrán que agregar a los gastos para la reconstrucción en la zona norte y en Valparaíso, lo que hace aún mucho más perentoria la necesidad de la reforma tributaria. A través de los medios de comunicación masivos, de los que en un 95% son dueños, los mismos que deberán pagar más impuestos, asociados a consultoras de este mismo sector y muchos especialistas contratados para el efecto, en una campaña mediática que tiene pocos precedentes, se quiere hacer creer a las chilenas y chilenos que la reforma tributaria afecta principalmente a la clase media. ¿Cuál clase media? El 75% de los trabajadores que ganan menos de 580.000 pesos al mes y que, por cierto, no pagan ni pagarán impuesto a la renta. Es más, el sueldo promedio en la región metropolitana es solo de 380.000 pesos. ¿Cuál clase media, señor presidente? El 95% de las casi 800.000 empresas
que no verán aumentados sus impuestos? ¿Cuál clase media? El 95% de los dueños de viviendas DFL2 que no tienen una segunda vivienda en la playa o en la montaña. Y otra falsedad, ¿cuántas son las pymes que usan el FUT? Alrededor del 6%, y todas más que medianas que pequeñas. No obstante que esto es así, estamos dispuestos como bancada a propiciar medidas de protección a los pocos que pudieran verse afectados, incluyendo en ello no rebajar del 40 al 35% el impuesto a la renta de los más privilegiados, para compensar el menor ingreso tributario que pudieran significar estas medidas, de la misma manera como se compensa la rebaja del impuesto al pisco con el alza de impuesto al tabaco. Podemos decir entonces que las afirmaciones que se hacen mediante esta campaña de terror financiero son falsas, de falsedad total. Lo más insólito es que cuando el gobierno sale al paso de estas falsedades para informar y tranquilizar a la ciudadanía mediante un modesto video, los constructores de falsedades rasgan vestiduras y van como el niño Cusete ante la Contraloría de la República para que ésta gaste sus esfuerzos en esta nimiedad. Toda una cortina de humo, una puesta en escena para ocultar una realidad. En Chile, un núcleo estratégico de medios de comunicación al servicio de una minoría se ha transformado en un poder fáctico que atenta contra la veracidad informativa, y no me refiero con ello a los periodistas o trabajadores de las comunicaciones, ni a todos los medios de comunicación. Me refiero a los que manejan las líneas editoriales que se oponen a las reformas democráticas o de contenido social, defendiendo siempre los intereses del poder financiero y que no trepiden en desinformar con tal de obstruir las reformas. Tal vez ha llegado la hora, señor presidente, de que por ley se regule al menos los gastos del Estado en publicidad, para que ésta no vaya como hoy solo en beneficio de estos grandes medios, sino que ésta ayude también al desarrollo de medios de comunicación alternativos que representen de verdad a la diversidad que compone nuestra sociedad. Se debe llegar a una distribución ecuánime de estos recursos que al fin y al cabo son recursos de todos los chilenos, que no pueden estar solo al servicio de una minoría privilegiada. Da vergüenza plantear, por ejemplo, en este hemiciclo, que no fuimos capaces de paralizar un acto de injusticia tan grande como fue el cierre y privatización del diario La Nación, lo que no solo ha ido en beneficio del duopolio que todos conocemos. Es preciso y necesario revertir esta situación que afecta a nuestra sociedad desde los tiempos de la dictadura, que borró de una plumada, por decirlo de manera suave, toda prensa opositora y que dejó las cosas tal como siguen hoy respecto de la propiedad de los medios. Me decepcionaría profundamente, por su intermedio, señor presidente, que diputados que conocen la misma realidad de enormes carencias que yo conozco en mi distrito se dispongan a votar en contra de esta reforma. Sinceramente pienso que deberían tener una actitud distinta de reciprocidad, porque cuando durante el gobierno del presidente Piñera éramos oposición, votamos a favor de la reforma tributaria que éste propuso, a pesar de que no estábamos de acuerdo con su contenido y de que los ministros de entonces no nos dieron pelota, pero comprendíamos que era absurdo negarse a aprobar fondos que, aunque insuficientes, iban en beneficio de los que más necesitan. ¿Por qué hoy tanta obcecación? ¿Por qué esta negativa cerrada? ¿Por qué tanta deshumanidad ante las necesidades de nuestro pueblo? Este afán obstruccionista no tiene otra finalidad que defender intereses estrechos de clase, a la que realmente representa la UDI, que está en actitud de negarlo todo y que se plantea como la dueña de la verdad absoluta, cuando la mayoría de la ciudadanía, de forma clara y expresa, se ha pronunciado en favor de la reforma tributaria al elegir a la presidenta Bachelet con su programa
y la mayoría parlamentaria que hoy se expresa en esta Cámara. Señor presidente, la bancada comunista y de la izquierda ciudadana votará a favor porque, como la mayoría de los chilenos, queremos educación gratuita y de calidad, salud pública acorde con las necesidades de nuestro pueblo. Tiempo, señor diputado Teller. Y en nombre de los miles de trabajadores, estudiantes, profesores que salen a la calle a expresar su apoyo, en nombre de ellos, votamos a favor de esta reforma tributaria. Gracias, presidente. Gracias. Señor diputado don Guillermo Teller. A continuación, tiene